Hermanas y hermanos, hemos comenzado anunciando que este camino de esperanza, este camino de conversión, este camino de recogimiento que es el tiempo de Adviento va avanzando. Y ese signo podemos contemplar con claridad en la corona de Adviento, encendiendo la segunda vela o el segundo cirio, que nos demuestra que como hijos de Dios en este tiempo de preparación, en este tiempo de espera, estamos avanzando y estamos en la segunda semana. Tiempo de Adviento. La palabra Adviento viene de advenir, es decir, con facilidad podemos decir ha de venir, va a venir o está de venida. Esto es el tiempo que esperamos porque el Señor, el Salvador, viene. Porque la gracia de Dios se va a manifestar en su plenitud y está pronto para ocurrir este gran milagro en la vida de los hijos de Dios. Adviento proclama la venida del Salvador, la venida del Hijo de Dios que toma nuestra condición humana, nuestra sencillez, nuestra vulnerabilidad, siendo Él el Todopoderoso. Es capaz de hacerse pequeño. Siendo, dice la palabra, Él de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino más al contrario, se abajó incluso hasta entregar su vida en la cruz por nosotros, por nuestra salvación. Esto es lo que esperamos, la venida de nuestro Salvador, la venida del Mesías. Por eso la palabra de Dios en este día, en la primera lectura, nos anuncia que se ha acabado el sufrimiento, porque el pueblo que estaba en exilio, que estaba siendo sacado de su patria, de su tierra a otra, por culpa del pecado de sus antepasados, ha llegado al final porque la esperanza nace, porque la misericordia del Señor está por manifestarse. Y por eso dice el profeta Isaías, ha acabado el sufrimiento, ha acabado la tristeza, porque la esperanza se manifiesta. Porque la venida del Hijo de Dios está pronto para nosotros, para ellos, porque el sufrimiento ha acabado y hemos podido pagar los pecados de nuestros padres y nuestros propios pecados. Esto es la enseñanza del profeta Isaías. Porque el auxilio del Señor está próximo, porque la mano del Señor se ha tendido para levantarnos, para rescatarnos y para devolvernos la dignidad de hijos de Dios. Por eso el sufrimiento ha acabado. Ya no se va a sufrir, ya no se va a tener que preocupar ni por ofrendas agradables, como la misma palabra dice, sino más al contrario, la ofrenda permanente por toda la vida, por los siglos de los siglos. El Hijo de Dios va a manifestarse para entregarse como ofrenda agradable ante Dios. Y el amor de Dios se manifiesta en toda su plenitud para los hijos de Dios. Aunque nosotros muchas veces no reconocemos eso. Digo nos reconocemos porque cuántas veces nos quejamos del amor de Dios. Ay, parece que Dios a mí no me escucha. Ay, parece que Dios a mí no me quiere. Ay, parece que Dios a mí no me perdona. Esto es el impulso de nuestra condición natural, de nuestra flaqueza, de nuestra debilidad, que nos priva de esa plenitud de la gracia de Dios. Dios no es que no nos escucha, Dios no es que no nos quiere, Dios nos quiere a todos y por eso manifiesta su grandeza, su amor en medio de nosotros. A pesar de ser de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino más al contrario, se abajó hasta entregar su vida en la cruz. Hermanos, el amor de Dios está preparado, hecho para nosotros como un banquete preparado para compartir esa mesa. Pero el problema, nuestras limitaciones, nuestras flaquezas no nos dejan sentarnos a la mesa del Señor para disfrutar de esa plenitud de la gracia de Dios. Hermanas y hermanos, ahí aparece la segunda lectura que nos enseña
en la carta de San Pedro que esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. La promesa del Señor, la manifestación de la gracia de Dios es que cambia todo, transforma todo, vence todo límite. Y entonces se manifiesta un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque solamente con la venida del Señor, con la venida de nuestro Salvador, con la manifestación plena de ese amor de Dios en medio de nosotros, aparece un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cómo? Porque el Señor vive en cada uno de nosotros, vive con cada uno de nosotros. La plenitud de la gracia de Dios está puesta en medio de nosotros. Por eso Jesús mismo anuncia: el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios no está lejos de nosotros, no está en medio de nosotros. El problema es que nosotros, por nuestras flaquezas y debilidades, no reconocemos como tal esta gracia que habita en medio de nosotros. Y este tiempo de Adviento es para abrir nuestra mirada, para abrir nuestros ojos espirituales y reconocer la gracia de Dios y rechazar todo aquello que nos priva de esta gracia, de este amor de Dios. Eso es tiempo de Adviento, tiempo de esperanza, tiempo de preparación. Pero aparece el Evangelio, cómo se vive un cielo nuevo y una tierra nueva. Hermanas y hermanos, dice claramente: enderecen los caminos, allanen las sendas, cambien de conducta, depongan las actitudes. ¿Cuáles actitudes tenemos que deponer? ¿Cuáles son esas brechas que debemos enderezar? ¿Cuál es ese camino que debemos allanar? Hermanas y hermanos, nosotros vivimos aferrados en cosas superficiales, aferrados en las cosas negativas. Y este tiempo de esperanza es para renovar nuestra vida y para fijarnos en las cosas buenas que tiene la otra persona, pero también en las que tengo yo. ¿Por qué las familias viven tristes, amargados? ¿Por qué cada día estamos cabizbajos? Porque solamente nos fijamos en las cosas malas, porque solamente nos fijamos en las cosas superficiales y dejamos de valorar las cosas más importantes, que es la gracia de Dios que habita en cada corazón, en cada hijo suyo. Se los pongo un ejemplo así clarito. A ver, ustedes esposas, ustedes esposos, ¿son capaces ustedes de mirarse a los ojos? Pero dicen que se aman. ¿Son capaces de enumerar los valores, las virtudes que Dios ha puesto en su pareja, en ese ser amado que tienen? ¿O es que lo primero que sale: esto es muy exigente, este no sé cuánto, esta no sé cuánto, no sé cuál, tal cual es? Cosas negativas. ¿Por qué discutes? Porque tienes problemas en tu matrimonio, porque estás aferrado a las cosas negativas, porque en tu pareja no ves cosas buenas, solo son cosas malas. Y el pueblo de Dios camina así, aferrados en cosas superficiales. Pero la pregunta de fondo es: ese marido a quien dices que amas, esa esposa a quien dices que amas, no tiene nada de bueno. Y entonces, ¿para qué te has levantado? Si no tiene nada de bueno, ¿cómo optaste a vivir con él o con ella? Si es un desgraciado. ¿Qué pasa? Que con el tiempo no sabemos ver las cosas buenas. Vemos las cosas negativas. Vemos las cosas superficiales. Y el mundo nos ofrece tantas cosas para alimentar la superficialidad en nuestra vida. Yo nunca he escuchado en la confesión: digo el pecado, no el pecador. Ay, padre lo ha dicho. Si te lo has agarrado y te ha hecho el saco, póntelo directamente. ¿No es cierto? Yo digo el pecado, no el pecador. Por eso nunca he escuchado decir: mi marido es buena persona, padre, yo me comporto mal.
Perversa, ay, es que mi marido es un desgraciado, mi marido es tal jula, mi marido es tal cosa. Y yo le digo, hermanita, y tú eres una santa, ¿verdad? ¿Y de qué viniste a confesar entonces? Ay, padre, es que como persona fallo, pues. ¿Por qué no puedes decir, y yo fallo, me equivoco? ¿Por qué tienes que poner la carga primero al otro y no reconocer tu carga? Igualmente para los varones. Ay, mi mujer es que una cascarrabia. Ay, mi mujer es no sé cuándo, ya no lo soporto. Entonces, si no lo soportabas, ¿para qué te levantaste? ¿Para qué te comprometiste a vivir con ella? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde has perdido el sentido de tu vida o de la vida de pareja, de matrimonio? Hermanas y hermanos, vivimos aferrados de las cosas malas, de las cosas negativas. Pero si solo los hijos de Dios se aferrarían a las cosas buenas, ni siquiera agradecemos por una cosa tan importante que es la vida que Dios nos ha dado y ha confiado en nosotros para que vivamos en medio de su creación. ¿Les pasa alguna cosa mala, alguna cosa desacertada? Dicen, ay, ¿para qué habré nacido yo? Maldiciendo la hora en que han nacido. Y saben ustedes, maldecir la hora en que han nacido es maldecir la gracia y la voluntad de Dios. Ay, no sabía, pues, padre, ahora ya lo sabes. Hermanas y hermanos, agradezcamos a Dios de las cosas que ocurren en nuestra vida. Reconozcamos la presencia de Dios, la gracia de Dios. El mundo está lleno de tantas cosas superficiales, pero los hijos de Dios tenemos que aprender a valorar las cosas positivas y la gracia de Dios que se manifiesta en medio de nosotros en cada momento. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene dificultades? Pero las dificultades y los problemas son nada frente a la gracia y al poder de Dios. ¿Ustedes no creen en eso? La gracia y el poder de Dios es más grande que las dificultades y los problemas. Y nosotros aferrados en esas cosas superficiales. Ay, es que mi marido ya no mira a mí bien. Ay, es que mi mujer ya no me saluda muy bien. O entre amigos y amigas. Padre, es que yo a mi grupo de oración ya no quiero ir porque ni me miran siquiera. Y si no te miran, ¿por qué no les miras vos con cariño, con amor, con misericordia? ¿Por qué no corres para darles un abrazo de hermano? Si me hablan bien, si no me hablan bien, porque yo no vivo de ellos. Claro, esa actitud mata la fe, mata el amor. Y si vivimos de ese modo, vamos a seguir arrepentidos y cada vez quejándonos de los males y nunca vamos a valorar lo bueno que viene, lo que el Evangelio nos anuncia hoy. Jesucristo el Señor está próximo para venir, para manifestar su gloria en medio de nosotros. Y por eso es tiempo de Adviento. Esos son los caminos, los senderos que debemos enderezar y los caminos que debemos allanar. Los caminos y los senderos que debemos corregir están aquí adentro y están aquí adentro. Y eso es lo que tenemos que aprender. Hermanas y hermanos, yo sé que es difícil llevar los problemas, las dificultades, pero se puede, porque la gracia de Dios está por encima de todo. No puede la limitación humana vencer al poderío y a la gracia de Dios, porque el poder y la gracia de Dios están por encima de todo poderío en el cielo y en la tierra. Y ese poder es que se va a manifestar en el Hijo de Dios que va a nacer en medio de nosotros. A Él tenemos que honrarle, a Él tenemos que glorificarle. Porque se los digo así, hermanos, si yo tendría que vivir amargado de todas las cosas que escucho y de las cosas que dicen por detrás, yo me iría corriendo de este lugar. ¿Verdad? Me iría corriendo. Pero como no me importa lo que digan por mí, porque la gracia de Dios tiene que reinar y tiene que triunfar en este ministerio que Dios me ha concedido, entonces la gracia de Dios tiene que seguir adelante.
Y eso es lo que queremos en nuestra vida. Cada uno de ustedes debe hacer primero la vida en la gracia y en el poder de Dios. Las flaquezas y de las debilidades que existen, que sí existen, esos no pueden triunfar por encima de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios está por encima de todo poderío. Nada puede derribar la gracia de Dios. No, ustedes no pueden desanimarse porque dicen o porque no dicen los demás de ustedes. Ustedes, confiados en la bondad de Dios, deben ponerse en pie y avanzar para glorificar el santo nombre de Dios. Hermanas y hermanos, es para eso la gracia de Dios que vino a nosotros, y por eso nos ha hecho hijos suyos en el bautismo. Está muy bien que Juan Bautista comienza que tenemos que allanar, porque estamos, y para nosotros eso, porque estamos en ese tiempo de preparación, en ese tiempo de espera. Hermanos, es tiempo de prepararnos, tiempo de abrir nuestros corazones a la misericordia, a la gracia de Dios. Y obviamente no tenemos que dejarnos sorprender con la llegada, porque estamos avanzando. Ya son 2 semanas. ¿Cómo estamos preparando nuestro corazón? Faltan solamente 2. Vamos a estar listos para celebrar ese gran acontecimiento, la manifestación del Hijo de Dios, el nacimiento de nuestro Salvador en medio de nosotros. Tenemos que estar preparados, y las cosas superficiales no pueden ahogarnos. Nosotros debemos abrir nuestro corazón, nuestra mente y toda nuestra integridad para el Señor. Porque la gracia de Dios tiene que triunfar, porque la manifestación del Hijo de Dios trae cielos nuevos y tierra nueva para su pueblo. Hermanas y hermanos, les animo a que abramos nuestros corazones, a que podamos nosotros aferrarnos en las cosas buenas. Hagamos ejercicio esta semana de ver en las personas las cosas positivas y dejar las cosas negativas. Porque solamente valorando las cosas positivas de las otras personas vamos a poder reconciliarnos con nuestro prójimo. Porque si solamente vamos a echar piedras y vamos a ver solamente espinas en los hermanos, nunca vamos a aprender a reconciliarnos, y el enemigo va a seguir triunfando sobre nosotros. Pero en la medida que usted empieza a valorar, empieza a ver las cosas positivas, las cosas buenas en tu hermano, en tu propia vida, entonces estás reconociendo la gracia de Dios, y la gracia de Dios va triunfando poco a poco y va venciendo al mal. Y esto es lo que tenemos que hacer, porque el Señor viene para vencer toda limitación humana. El Señor extiende su mano para levantarnos y sacarnos del fango de nuestros pecados. Somos pecadores, y lo somos y tenemos que reconocerlo. Y reconociendo que somos pecadores, tenemos que animarnos a agarrarnos de la bondad, de la gracia de Dios, para seguir caminando a la gloria de Dios. Porque nuestra esperanza solamente va a acabar cuando nosotros nos encontremos en la gloria del Padre, en la gloria de Dios, este Dios único y verdadero. Por eso Santo Tomás de Aquino dice, cuando explica las virtudes teologales, dice: la esperanza como virtud teologal al hombre solamente le sirve en el mundo, porque en la otra vida la esperanza no existe. ¿Por qué? Porque solamente se espera aquello que no se tiene, y nosotros esperamos la gloria de Dios, porque la gloria de Dios en su plenitud no se ha manifestado todavía en medio de nosotros. Y cuando lleguemos a la gloria del Padre y disfrutemos de ese amor verdadero y eterno en la presencia del Padre, ya no habrá esperanza, porque ya estaremos gozando de la gloria y del amor definitivo de nuestro Dios. Esto es lo que tiene que suceder. La esperanza acaba en este mundo. La esperanza acaba en este mundo. No voy a tocar los otros, ¿no es cierto?
La fe también nos sirve solamente para este mundo, porque dice, solo se cree en aquello que no se ve. Y nosotros no hemos visto todavía la plenitud de la gracia de Dios. Y en la gloria de Dios, cuando la gloria de Dios se manifieste en toda su plenitud, ya lo tendremos también, la gloria de Dios, y entonces no tendremos en qué creer. Pero sí hay una cosa que permanece para siempre y eternamente: es el amor. El amor permanece eternamente. El amor permanece, vence toda limitación. El amor permanece. Y Santo Tomás dice, cuando explica esto, dice, mas al contrario, el amor permanece eternamente. Y en el mundo el amor solo se manifiesta en pequeñas manifestaciones, en pequeñas porciones. Por eso las parejas, ¿no? Ni modo, lleven las parejas un poquito hoy día. Dicen, te amo, dicen un ratito, y después se quejan de su amada. ¿No? Cuando están enamorados dicen, mi príncipe azul, dice la mujer, ¿no es cierto? Y cuando le hace sufrir, es un ogro este, dice, ¿no? Y entonces, ¿es amor o no es amor? Es que Santo Tomás de Aquino dice, así es el amor en medio de los hombres, como gotas que se derraman y se viven en el momento. Pero la plenitud de la gracia de Dios, esa gracia de Dios que esperamos, eso sí se va a manifestar en la gloria del Padre cuando ya estemos en la eternidad salvos. Pero hay un problema, hay una excepción para las parejas. Esas personas que dicen que aman no van a necesitar, dice la palabra de Dios. Ya no van a necesitar eso. ¿Dónde dice eso? Le preguntan al Señor, Señor, la ley de Moisés dice que el hombre debe dejar descendencia. Habían 7 hermanos y ninguno dio descendencia a la mujer, todos se casaron. Y le preguntan, ¿de quién va a ser su mujer cuando llegue la gloria de Dios? ¿Qué le dice? Necios, no han entendido nada. En la gloria de Dios no será necesario vínculo afectivo alguno. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, el amor de Dios se va a estar manifiesto en toda su plenitud, y por tanto nos vamos a quedar atónitos de esa experiencia sobrenatural, y entonces solo viviremos eternamente el amor de Dios. ¿Han entendido o no han entendido? Solo viviremos el amor de Dios. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino? No va a ser necesario tu mujer, tu hijo, tu amiguito, tu amiguita. Y nosotros decimos, ay, se nos ha adelantado, nos va a esperar, nos va a preparar un lugarcito, decimos, ¿no? Y la palabra de Dios dice, no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque vamos a vivir en toda su plenitud esa gracia que esperamos. Se va a manifestar en toda su plenitud, y nosotros, aunque es feo esta palabra, ¿no?, como opas nos vamos a quedar, solamente contemplando la grandeza del amor de Dios. Todos congelados a disfrutar de la gracia de Dios. Eso pasa cuando se sorprende, cuando les pasa una cosa fuerte, ¿verdad? Te queda choqueado. Parece que quiere decir Santo Tomás que cuando nosotros veamos la plenitud de la gracia y experimentemos la plenitud de la gracia de Dios, nos vamos a quedar a vivir eternamente esa manifestación gloriosa del amor de Dios. Entonces, si este tiempo de espera vivimos, este tiempo es para nosotros aquí en el mundo. Nuestra mayor esperanza, lo transformo para que se entienda mejor, nuestra mayor esperanza es entrar en la gloria de Dios.
Este tiempo estamos preparándonos para la Navidad, a la manifestación del Hijo de Dios, al nacimiento del Hijo de Dios. Pero esa espera no solamente es para esta vida, sino más al contrario, el Hijo de Dios que se manifiesta en medio de nosotros nos invita y nos prepara a encaminarnos a la manifestación plena en la gloria de Dios Padre, cuando consigamos la salvación eterna. Por eso les he hablado de esa parte, porque esta esperanza que tenemos nosotros puesta en el Señor no solamente es mirar el pesebre, no solamente hacer los adornos, no solamente es si en mi casa el arbolito está bonito o no está bonito. Se trata, como dice en el Evangelio, allanar los caminos, enderezar los senderos, de poner las acciones, cambiar nuestra forma de ver las cosas y verlos con agrado y valorar las cosas positivas y preparar nuestro corazón hasta la gloria del Padre, hasta que seamos santos entre los santos. Bendito sea el Señor. Esta es la oportunidad de los hijos de Dios. Y por eso nos congregamos, por eso trabajamos, por eso luchamos. Porque la gloria de Dios nos invita a ir hacia Él, a conseguir esta salvación eterna. Que Dios Todopoderoso, por medio de su gracia, de su Espíritu, que prepare a nosotros cada momento, que motiva a nuestros corazones a seguir creciendo como hijos de Dios, pues haga crecer su amor en nuestros corazones y nos haga esperar la eterna gloria, la salvación.